aunque sea de pie, pero en una sala abarrotada con todo lo que ello significa, con todo lo que ello significa en realidad en términos de ilusión política, en términos de, bueno, qué momento político nos ha tocado vivir en este contexto. Un momento político, sin duda alguna, de enorme complejidad, de enormes turbulencias, en el que el suelo se mueve bajo nuestros pies, en el que, como decían Marx y Engels, todo lo sólido se desvanece en el aire, en el que las viejas certezas parecen desaparecer, los códigos con los que interpretábamos la política han cambiado, y en el que realmente lo que han de prevalecer son los principios y los valores de izquierdas. Pero esta sala llena es también un símbolo político, y es también una especie de sismógrafo del gusto o de la necesidad de reflexión política, porque nos indica algo, nos indica la atención que lo político está teniendo cada vez más en la ciudadanía. Hace ya bastantes años, pero todavía en la burbuja inmobiliaria, yo recuerdo que hacíamos charlas sobre la vivienda en la que intentábamos manifestar la frustración que teníamos los jóvenes ya entonces, antes de la llamada crisis económica, antes del 2007, porque no teníamos acceso a una vivienda, porque teníamos que destinar prácticamente todo el sueldo para poder tener una vivienda de alquiler. Y manifestábamos esa frustración yendo a charlas, y resulta que por aquel entonces la sociedad parecía narcotizada porque había más ponentes que público, lo cual era ciertamente significativo. Sobre todo era preocupante porque recuerdo una charla en la que había 4 personas de ponencia y una persona de público, y el del público era yo. Entonces tenéis que tener presente que todo eso ha cambiado y hay que reflexionar sobre ello. Al principio de la crisis económica, los que dábamos charlas sobre la crisis, explicando conceptos básicos, deuda pública, prima de riesgo, mercado financiero, pues siempre cuando terminaba y había algunas preguntas, siempre había una pregunta que se repetía, que era: Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? En realidad, lo importante no era tanto la respuesta, sino lo que subyacía detrás, lo que esa persona que preguntaba tenía en su cabeza. Para él o ella, esa crisis era azarosa, un accidente en el terreno, era algo que iba a pasar y que por lo tanto se trataba de preguntarle a un experto que cuándo iba a terminar y cuándo iba a volver su vida de antes. Es verdad ahora que eso ya no me lo preguntan. También es verdad que, como digo, esta cuestión luego no os atrevéis a preguntarlo, pero en este momento histórico, la gente ya no pregunta esas cuestiones, nos paran por los pasillos, nos paran por la calle, nos preguntan otras cosas distintas. De hecho, hay una pregunta que me hizo también un diputado del PP en el Congreso, y eso también es representativo, que me dijo: Alberto, tú como economista, ¿dónde meterías el dinero? Claro, llama la atención por una cuestión. De nuevo, lo importante no es quien pregunta, aunque en este caso es para asustarse. Pero en cualquier situación lo importante era lo que subyace, lo que la persona tiene en la cabeza. Y es que la gente ha asumido ya que la crisis está para quedarse, que es estructural, que ya no es un accidente en el terreno, sino que ya es de hondo calado. Y eso expresa que los relatos han cambiado, que lo que nos dijeron que era cómo funcionaba el mundo ya no lo es tanto, no nos lo creemos. Un ejemplo muy concreto es en mi generación, a la que nos dijeron: estudia primaria, secundaria, ve a la universidad, aprende idiomas, haz másteres, y si sigues todo ese camino tendrás un trabajo. Quizás al principio será precario, pero consolidarás tu posición laboral y después tendrás acceso a una vivienda, nos decían. El dispositivo ideológico que se encendía siempre era el mismo, era: vivirás mejor que tus padres. Y eso era lo que narcotizaba a una sociedad entera, una generación entera narcotizada en esa creencia, en ese relato. Pero ese relato ya no se lo cree nadie. No se lo cree nadie porque ya no solo sabemos que no vamos a vivir mejor que nuestros padres, sino que estamos viviendo exactamente igual que nuestros abuelos, teniendo que emigrar por razones económicas, abandonando nuestra tierra, nuestra familia, nuestra historia y nuestros deseos de formar una vida libre donde nosotros queramos construirla. Y eso tiene mucho que ver con la ruptura que se produce a nivel ideológico, con la ruptura que se produce en nuestra cabeza. Porque en los años 90 nos dijeron como sociedad que habíamos alcanzado el fin de la historia, que ya había alcanzado, decía Fukuyama, el fin de la historia, y que ya no había necesidad de grandes ideologías, que ya no había necesidad de preguntarse cómo queríamos vivir, que esas grandes preguntas ya no tenían ningún sentido. Nos dijeron, por lo tanto, que lo único que quedaba era cómo gestionar el capitalismo de forma burocrática, de forma gris, y en realidad cierta izquierda y toda la derecha asumió e interiorizó ese tipo de discursos. Pero hoy, en este momento de emergencia social, se abre también una oportunidad histórica para construir un nuevo país, para construir un nuevo modelo de sociedad, para tener muy presente
que se puede imaginar un mundo distinto. Imaginar una cuestión significa que es el primer paso para poder construirla después. Así que imaginar un nuevo mundo posible es el primer paso también para poder construirlo y llevarlo a cabo. Y decíamos que vivíamos un momento de emergencia social. No hace falta abundar en datos. Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí lo conocemos. Hay en este momento familias que no pueden comer 3 veces al día, que no pueden pagar el agua, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar sus suministros más básicos, que no pueden acceder a la sanidad, a la educación pública. Y esas situaciones a lo que hay que dar respuesta, y se le da respuesta desde los principios y valores de izquierdas. Pero tenemos un momento político de encrucijada. Hay que elegir hacia dónde vamos. No se trata de elegir entre quedarnos quietos o ir hacia un proceso constituyente, como le llamamos, de izquierdas. No es así. Es elegir entre un proceso constituyente de izquierdas, como el que queremos poner en marcha, o es elegir entre el proceso constituyente de derechas que ya se puso en marcha hace bastantes años. Por lo tanto, la sociedad que conocimos nunca va a volver tal y como la conocimos. Y la derecha económica y política tiene muy claro cuál es su horizonte. Y su horizonte vosotros y vosotras también lo sabéis. Es el horizonte de la precariedad, de la regresión social, de las privatizaciones. Es el horizonte en el que no nos queremos mirar, porque si no, dentro de 2 años miraremos a nuestro alrededor y veremos hospitales privatizados, propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. Y veremos que las viviendas son compradas por los bancos para especular con ellas y no como un derecho humano, que es lo que son. Y eso ya está sucediendo hoy en día, pero lo quieren generalizar, quieren externalizar, generalizar ese modelo Alcira precisamente en la sanidad para todo el conjunto del país y profundizar todavía mucho más y cambiarnos nuestra condición. Lo cual no es solo una cuestión de servicios públicos, es también una cuestión democrática. Porque cuando accedemos a un hospital público somos ciudadanos con derechos, pero si accedemos a un hospital privado pasamos a ser clientes con acceso a, en función de si tenemos dinero o no tenemos dinero para pagarlo. Por lo tanto, cambia incluso nuestra propia situación en una comunidad política. Y entendamos una